tema del día de hoy. Es el número 12 de esta serie Venga tu Reino. Quiero decir que a partir del día de hoy, probablemente yo creo que al menos nos van a llevar unas 10 o 12 semanas, las siguientes 10 o 12 semanas, que estaremos viendo con detenimiento lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Está bien? Y esto se encuentra en Mateo, en el capítulo 5 al versículo 7, al capítulo 7. Es decir, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo hablan acerca de esto, ¿no? Eso es lo que se considera como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, como ustedes quieran. Y bueno, pues es extenso, hay muchísimos. Si les digo que son 10 o 12 aproximadamente, en verdad es hacerlo compacto, Eso es hacerlo compacto, porque no queremos acercarnos a él desde una perspectiva académica. Es decir, no podemos escapar de ver algunas cosas. ¿Se entiende cuando digo desde una perspectiva académica? Es decir, ver así palabra por palabra muchas cosas y muchas cosas que tienen que ver con entendimiento acá de la cabeza, ¿no? Pero que repito, tenemos que ver algunas cosas esenciales ahí, pero más bien es tratar de aterrizar cada una de las enseñanzas en nuestro día a día. Porque a fin de cuentas, cuando el Señor estaba enseñando, aunque había gente gente erudita ahí y que estaba, algunos iban a ver qué decía mal, pero otros iban realmente a aprender. Y él tuvo conversaciones realmente con eruditos, con escolares, con gente académica, ¿sí? Que podía tener discusiones. Cuando digo discusiones, no estoy hablando de que tú, que yo, que no sé qué, no. O sea, que podemos intercambiar ideas y podemos intercambiar argumentaciones en un nivel muy alto porque tienen mucho conocimiento. Y habían algunos de esos ahí metidos, pero el grueso de la gente pues es como nosotros. Y el Señor, entendiéndolo, pues Él sabe que nuestra necesidad esencial es poder tomar sus enseñanzas y aterrizarlas en nuestro diario vivir. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Entonces, porque nosotros necesitamos ir más allá de las palabras. Ese es el tema de hoy. Así se llama, más allá de las palabras. ¿Sí? Así que podríamos decir que esto que vamos a ver hoy es una especie de introducción al Sermón de la Montaña o al Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, miren, si bien es cierto que la información que recibimos en cualquier ámbito, pero muy particularmente con respecto, y aquí quiero ser muy puntual, con respecto a lo que, pues a la Biblia, con respecto a lo que Dios dice, con respecto como congregación, porque yo no sé ustedes, pero a mí me interesa saber qué es lo que Dios dice, y a mí me interesa tener la información correcta de la palabra, o sea, de lo que está en la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios no contenga información correcta, pero muchas veces se puede expresar, se puede plantear y se puede torcer. ¿Cuántos saben eso? Entonces, la información que nosotros recibimos es esencial y ciertamente es determinante. Por ejemplo, hay una diferencia muy marcada y que la Biblia se encarga de remarcarla, valga la redundancia, pero una diferencia entre lo que es, digan conmigo, la doctrina de Cristo, digan conmigo, la doctrina de hombres, y digan conmigo, peor aún, doctrina de demonios. A eso nos exponemos. Mire, cada vez que usted dice, pues voy a ver algún video o alguna predicación ahí en YouTube de tal tema, y pum, se mete, o en alguna red de las redes sociales, porque hay muy buena información, pero también hay información que dices, esto ya lo aguanté 3 minutos y dices, ya no tiene más caso. El asunto es de que si no discernimos, luego no lo comemos como dulces.
Y es muy importante, sí, esto, porque tiene efectos en aquellos que la reciben. Es decir, si es la doctrina de Cristo, va a tener los efectos para lo que fue enviado. Si es doctrina de hombres, o sea, si muchas veces están bien intencionados, ¿no? Déjeme conceder ¿cómo se llama? El beneficio de la duda. A veces hay una buena intención, pero falta precisión. Por eso es muy importante siempre distinguir entre un falso maestro y un maestro equivocado. El Señor los trata diferentes. Un falso maestro es aquel que sabe que lo que está diciendo está torcido, que está utilizando la Biblia, que está utilizando algún pasaje para decir lo que quiere decir. ¿Sí me explico? Y no me voy a detener mucho en eso. Un maestro equivocado me puede faltar precisión en este tema y decir cosas imprecisas, porque no lo sé, porque no he sido expuesto a una enseñanza pues más amplia, más consistente, con todo el pensamiento de las Escrituras, con todo el texto bíblico. Y muchas veces existe esta tendencia a la que la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado, pero es de mezclar ideas. Entonces tenemos una tendencia a mezclar las ideas de los hombres con las ideas de Dios. Y hasta memes sacamos, ¿no? Y ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Y la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda y cosas de esas, ¿no? Y le empieza a revolver un montón de situaciones que nada tiene que ver, pero que al ser ya ahora sí que un producto alterado va a tener efectos. Y muchos de nosotros posiblemente en algún momento, si no es que todavía, llevan consecuencias de haber recibido una falsa enseñanza. ¿Sí me explico? Y yo no estoy, probablemente, yo no estoy acusando a nadie, ni a ningún pastor, ni nada de eso. Alguno pudo haber sido malintencionado, no lo sé, yo no veo el corazón, pero hay otros que muy probablemente estuvieron equivocados, como muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida y en nuestro ministerio no teníamos muchas cosas con precisión hasta tiempo después que fuimos expuestos y que ya nos metimos más a las Escrituras. ¿Sí me explico? De manera más detallada. Entonces, les voy a leer en 1 Timoteo, usted puede verlo ahí, 1 Timoteo, en la versión que traiga, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Yo se los voy a leer en una versión dinámica que es la Nueva Biblia Viva. Sí, me gusta mucho en algunos versículos cómo lo plantea. Está muy bien traducida. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos es ahorita. Es decir, los últimos tiempos empiezan desde el momento en que el Señor ascendió a los cielos hasta el momento en que Él regrese. O sea, cuando dice, no, ya estamos viviendo los últimos tiempos porque ya esto es lo último. Cuando la Biblia dice los últimos tiempos, se refiere a ese periodo en que el Señor ascendió a los cielos y vendrá y recogerá a la iglesia y después Él vendrá y tocará tierra. Cuando venga y toque tierra, ahí se acabó el asunto. Ahí ya viene en otro plan. ¿Sí? Ese periodo son los últimos tiempos. Entonces estamos viviendo en este periodo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Fíjense, o sea, de seguir al Señor, dice, y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Es como está, más literalmente, es de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es más textualmente, ¿sí? Cuando dice espíritus engañadores, espíritus ahí se refiere a personas, ¿sí? Como en Primera de Juan, que dice, no creáis a todo espíritu, no le crean a todo espíritu. Ahí está diciendo, pues no le crean a cualquier persona que cualquier cosa que dice, no, pues es que esto así el Señor me mostró y el Señor me reveló y
Y eso que están diciendo dices, pero no está en la Biblia. No, es que el Señor me lo reveló. Y lamento decir, y es muy triste, porque hay mucho de esto desde los púlpitos, ¿no? O sea, de repente, pues, no sé, me comí una pizza de este vuelo, ¿verdad? De champiñones, y algún champiñón ya andaba por ahí medio, quién sabe qué champiñones eran. Y de repente, no, pues ya tuve una tremenda revelación y voy y predico de esa tremenda revelación. Hermanos, el Señor me reveló anoche que esto, ¿cuántos han escuchado algo de eso? Y cuando tú volteas y dices, a ver, déjame ver qué es lo que dice la Biblia. Oye, eso no está en la Biblia, pero es que el Señor me lo reveló. Mucho cuidado cuando escuche eso en redes sociales, mucho cuidado con eso. Porque si no está en la Biblia, se lo imaginó, o peor aún, es un pensamiento de un demonio. ¿Estamos aquí? Entonces esto es muy delicado. Entonces dice, o sea, se van a apartar. O sea, si en algún momento escucharon del Señor, pero luego les llegaron y les lavaron la cabeza ahí con el G12, ¿verdad? O el G12, o con el Evangelio de la Prosperidad, y ya tantas cosas que han salido por ahí, ¿no? Y se apartan. Es decir, la persona puede ser que siga creyendo en Cristo como su Salvador, pero se aparta de la fe, se aparta de la enseñanza de Cristo y empieza a seguir una enseñanza ajena. De eso está hablando. Porque hay muchos creyentes así. ¿Usted conoce alguno? Un montón que hay. Que sí, o sea, sí creo en el Señor, pero empecé a escuchar esto y me aparto de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezo a seguir las enseñanzas de alguien más, de algo más que se pueden oír bien y que a lo mejor tiene mucho carisma ese maestro, pero que no está en la palabra, que no está bien lo que está enseñando. Sigo leyendo, versículo 2, dice, los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la conciencia ni siquiera les molesta. Entonces, qué fuerte está, ¿no? El asunto. Ahora, eso es el versículo 1 y 2. Si ustedes se brincan hasta el versículo 16, ahí de 1 Timoteo, capítulo 4, dice, ya esta es una indicación muy particular que le da ahí a Timoteo y que nos da a cada uno de nosotros, en particular aquellos que enseñamos, ¿no? Dice, cuida estrechamente tus acciones. Fíjense, tus acciones. ¿Por qué? Porque las enseñanzas siempre va a producir acción. ¿Se ha dado cuenta de eso? La enseñanza que sea va a producir acciones. Entonces dice, cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. No solamente lo que dices, pero lo que estás recibiendo. Mantente fiel en todo ello. O sea, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahora, póngame atención, porque aquí es solo para aclarar. Aquí no se refiere a la redención. Cuando dice, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. No se refiere al perdón de nuestros pecados, no se está refiriendo a eso, porque eso solamente lo hace el Señor. ¿Estamos aquí? La Biblia dice que la salvación es de Jehová. El único que salva es el Señor. Ningún pastor, por muy ungidazazo que esté, no salva pero ni a una mosca. ¿Estamos aquí? El único que salva es el Señor. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues aquí está hablando, salvar, también, o sea, se traduce así, pero también quiere decir librar. También quiere decir escapar de, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de salvarse, está hablando de librarse de las consecuencias de seguir doctrinas engañosas, de seguir doctrinas erradas. Siempre va a tener consecuencias y la indicación es, debes de ser muy responsable en todo lo que comes, en todas las cosas que ves, en todas las cosas que haces, porque así, lo voy a parafrasear, te vas a librar de un montón de problemas, porque muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque no nos fijamos ni en lo que hacemos, ni en lo que enseñamos, y nos metemos en problemas, ¿sí o no? Entonces ten mucho cuidado de eso, porque así te vas a librar de problemas tú, y los que te escuchan también van a ser librados de problemas.
Entonces miren qué cosas, ¿no? Ahora bien, el conocimiento que el Señor desea que nosotros tengamos de Él, esto lo mencionó Rocío el miércoles en la enseñanza, ¿verdad? El conocimiento que el Señor desea que tengamos de Él, pues no se limita a principios bíblicos y a muy buena información que puede ser muy bien enseñada, que puede ser muy bien puesta, pero es que el conocimiento al que Él se refiere es por experiencia, es por esa vinculación, ¿verdad? Por esa unión de vida con Cristo. Nosotros, no me voy a meter ahorita por ahí, pero nosotros leemos conocimiento, el conocimiento de Dios. Sí, pero en el griego o en el koiné hay al menos dos palabras con las declinaciones y los derivados que tiene que hablan de conocimiento. Uno de ellos tiene que ver con un conocimiento intelectual nada más, pero el otro tiene que ver con un conocimiento por experiencia, una cuestión vivencial. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Ahora, voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de los que está aquí me podría describir una arepa? Es que me gustan, por eso las traigo seguido. Pero, ¿alguien me puede describir una arepa? ¿Hay alguien? Ajá. ¿Cómo dirían lo que es una arepa? Pues es que es redonda, ¿y qué más? Hecha de maíz. No, ya salió, ¿verdad? Empezaron a salivar 2, 3. Y si le metió un quesito por ahí, después así, de ese que se hace así. ¿Verdad que sí? Ok, hay muchos que pueden decir, bueno, esto es una arepa, pero usted, o sea, eso puede tener la información de lo que es una arepa, pero hasta que no le hace así y la mastica y la prueba, usted no va a saber lo que es una arepa. Esa es la experiencia. Entonces, por eso cuando ya comiste una buena arepa y te dan otra así que dices no, esto no me quieras. Es como a mí, no me quieres, me vengas con un café soluble, ese no es café. Tiene saborizante, ¿no? Es que es Nescafé, no es café. Yo sé lo que es café, ¿sí? No porque me lo platicaron, es que tengo la experiencia de el conocimiento que el Señor desea que tengamos de Él. No es solamente el tener la información correcta de Él, pero el tener la experiencia con Él, estar con Él, conocerle a Él. ¿Me está siguiendo con esto? ¿Sí o no? Y repito, eso es por estar vinculado con la vida de Cristo y bueno, eso es precisamente quienes han respondido al llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pues esa es la iglesia de Cristo, esos son quienes viven dentro del reino de Dios y el siguiente versículos que vamos a estar viendo lo describen muy bien. Igual en la traducción nueva o en la versión Nueva Biblia Viva, se los voy a leer. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Se lee así. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Fíjense bien, Es decir, el espíritu nos toma, vamos a llamarlo así, nos sumerge, nos introduce completamente. Eso es lo que quiere decir bautizado. O sea, nosotros luego entendemos bautizo como, bueno, cuando están chiquitos le echan agua en la mollera y le ponen el nombre al niño, ¿no? O ya si soy cristiano, el día que me bauticé es el día que me hice cristiano porque me dieron un remojón ahí y quedó toda mugrosa el agua, ¿verdad? Todos mis pecados se quedaron ahí. No es así. Bautizados o el bautizo en sí mismo no es una palabra que tiene, o sea, era más usual de lo que nosotros pensamos. Pero por ejemplo, bautizado, ellos bautizaban la tela, ciertas telas en ciertas tintas para que toda la tela cambiara de color. O sea, los bautizaban.
lo sumergían completamente para que toda la tela se cubriera de esa tinta. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando dice, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo introduciéndonos completamente al cuerpo de Cristo. Y dice, y todos hemos recibido el mismo Espíritu. Entonces, esto es maravilloso, porque es el Espíritu Santo nos toma y nos mete en Cristo. Fíjense. Y después Cristo toma el Espíritu Santo y lo pone en nosotros. Esto es una maravilla. Esto es el reino de Dios. ¿Sí? Si todos hemos recibido el mismo Espíritu, algunos somos judíos, otros son gentiles, es decir, hay distintas nacionalidades, y aquí, ¿verdad? Aquí parecemos Naciones Unidas, el montón de nacionalidades que hay. Dice, algunos son esclavos y otros son libres, es decir, hay distintos trasfondos socioeconómicos, culturales, distintas nacionalidades, pero esas son circunstancias. Dice, pero todos, o sea, todos formamos un solo cuerpo. O sea, todos aquellos que han creído y que el Espíritu tomó y los metió en Cristo, todos aquellos que Cristo tomó al Espíritu y los metió en ellos. Dice, todos somos un cuerpo, todos somos una misma iglesia. ¿Sí? Entonces la Biblia hace una distinción muy clara entre un creyente nominal. ¿Qué es un creyente nominal? Pues alguien que cree, ¿sí? Alguien que piensa que cree, pero que se apoya en sus méritos, ¿sí? Después hablaré más de eso. Y hace esa distinción entre el creyente nominal y un creyente verdadero. ¿Cuál es un creyente verdadero? Bueno, lo acabamos de ver ahorita, ¿sí? Pero vamos a ver también lo que dice en Romanos 8:9. Se los leo en la Nueva Versión Internacional. Y dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa o según la carne, ¿verdad? También lo traduce Reina Valera así y otras versiones. Sino según el Espíritu. Perdón, sino según el Espíritu. Fíjense bien, ¿eh? O sea, dice, a ver, ustedes son cristianos, ¿verdad? Dice, ok, entonces ustedes no viven de acuerdo a lo que vive alguien que no es creyente. Ustedes no vivimos de acuerdo a esa naturaleza, sino que vivimos según el Espíritu, es decir, según lo que Dios establece. Pero hay una cláusula aquí, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces ya hay una diferencia. O sea, es decir, yo no puedo vivir en el Espíritu, yo no puedo vivir en obediencia al Señor, sencillamente si yo no tengo al Señor en mí y si yo no estoy en el Señor. Eso es estar en Cristo y que Cristo esté en mí. ¿Me están siguiendo? Entonces, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice, y si alguno, ¿quién es alguno? Que sea. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí? No es de Cristo. Entonces, muy bien, puede decir, bueno, es que yo soy de Cristo. ¿Por qué lo dices? Pues porque tengo el Espíritu de Cristo en mí. Y te pueden preguntar, ¿y qué evidencia tienes de eso? Porque la evidencia no es lo que yo digo, la evidencia es lo que yo vivo. Por eso tenemos que estar y vivir más allá de las palabras. ¿Estamos aquí? Un creyente nominal puede hablar eso. Es decir, alguien que cree puede decirte la doctrina, pero así, de pe a pa. Sin embargo, no ser creyente. Entonces es muy claro que todo creyente verdadero es una habitación permanente del Espíritu Santo desde el momento en que se arrepintió y puso su fe en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Ya, ahora sí que, como dicen en el rancho, ya de ahí para el real, ya de ahí para adelante. Sí. Primera a los Corintios, venga por favor, capítulo 4, versículo 20, se lo voy a leer en la Reina Valera.
¿sí? La versión revisión 77. Este versículo lo vamos a estar viendo muy frecuentemente en muchos de los temas que siguen, ¿ok? Vamos a estar regresando a él porque tiene una importancia muy importante, valga la redundancia y mi rebusnancia. Primera a los Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, no es de lo que tú dices, es importante lo que se dice, pero no consiste en palabras, consiste en acciones. Ahora, en otras palabras, el reino de Dios no se manifiesta por palabras dichas por aquellos que pudieran no estar en el reino, sino que se manifiesta por las acciones de quienes realmente están sometidos a la voluntad de Dios. De eso se está refiriendo. Bueno, pero es que se tiene que predicar y la predicación es palabras. Totalmente de acuerdo, así es, pero esas palabras tienen que estar respaldadas por acciones, porque eso es lo que el Señor hizo. Siempre Él decía, ok, hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? La gente decía, enseña distinto, porque el Señor hacía lo que decía. El Señor les advirtió a la gente, miren, háganle caso a lo que les enseñan los religiosos, los que dicen que creen, los que creen, háganle caso a los que les dicen, porque sí está bien. Hay sabiduría en eso, pero no los imiten. ¿Cómo hay que? O sea, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay algo que no checa ahí. ¿Estamos? Entonces lo veían y dicen, tú eres diferente. Nadie enseña como tú. No hemos escuchado a nadie enseñar como tú. Con un respaldo, con esa autoridad de Él. ¿Me estás siguiendo? La Nueva Traducción Viviente lo expresa muy bien ese mismo versículo, 1 Corintios 4:20, dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Se fijan? Está muy claro, ¿no? O sea, no consiste en que diga muchas cosas, consiste en que viva por el poder de Dios. Porque dice, no, el reino de Dios es poder, ahí te va y recibe más, ahora, y el otro suelo, ¿verdad? Y a ver, el que está ahí atrás y se la avienta así, ¡pum!, se cayó, ¿verdad? Y se cayó la viejita, y levántenme a la viejita, y otra vez suelo a la viejita, ¿verdad? Y dicen, ya pobre viejita, déjenla ahí. Porque si yo no sé ustedes, pero yo sí he visto eso. Y eso es que esto es poder, ¿no? Eso son mamarrachadas. Eso son otra cosa. Eso no es el poder que está hablando aquí. A eso no se refiere, sino es vivir por el poder de Dios. Es decir, no es poder por sí solo ni de la nada, sino se refiere al poder de alguien. Y cuando está refiriendo, sí, no está hablando, repito, de cosas raras ni pretendidos milagros, sino al poder transformador del Espíritu de Dios, ¿sí? Que opera en la persona porque está unida a Cristo. Por eso en Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo que yo estoy viviendo es lo que yo estoy recibiendo de Él. Esto que yo vivo es porque lo he recibido de Él y porque lo veo a Él hacerlo. Porque sé que esto es lo que Él hace. Esa es la experiencia que necesitamos tener con el Señor. ¿Sí? Por eso el Señor, cuando decían, bueno, tú, que le reclamaban, tú andas diciendo, ven más las cosas que andas diciendo. Decía, no, espérame, yo solamente digo lo que veo hacer a mi Padre. O sea, yo tengo esta experiencia con Él, yo sé cómo actúa Él. ¿Usted sabe cómo actúa Cristo? ¿Usted sabe cómo es Él? ¿Sabe las cosas que le gustan? ¿Sabe las cosas que no le gustan? Interesante, ¿no?
A veces podemos tener ideas si esto le gusta o no, pero no, hasta que no estamos con Él y tanto más tiempo pasamos con Él, lo vamos conociendo. Pues es como con una persona. Alguien puede tener información de una persona y tener un cierto contacto con esa persona, pero eso no quiere decir que lo conoces a esa persona. A un cierto nivel sí, pero más allá no. ¿Sí me explico? Pero ya cuando has interactuado, que has pasado tiempo, mucho tiempo, que has hablado y hablado y lo has escuchado y escuchado, que sabes todo lo que piensa, que sabes cómo piensa de cada cosa, a la hora de que te hablan de él, actúa así y dices, no, esa no es esa persona. ¿Por qué? Porque él no es así o ella no es así. ¿Estamos aquí? Bueno, nosotros podríamos equivocarnos al juzgar a alguien. Porque dices, bueno, yo lo conozco, pero puede ser que sí actuó de una manera que no debía hacerlo. Eso puede pasar con los seres humanos, no con Cristo. Él no cambia. ¿Me estoy dando a entender? Él no cambia. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Pues Él vino, bueno, sí, a salvar lo que se había perdido nosotros, pero Él vino a predicar el Evangelio del Reino. Así empezó. ¿Alguien se acuerda cómo empezó la primer predicación del Señor? ¿Qué fue lo que dijo? Vengan a mí para que les dé su mejor vida ahora. ¿Así les dijo? Vengan a mí porque les voy a dar el trabajo de sus sueños, ¿verdad? Para que hagan, que ustedes desarrollen todo su potencial y sean felices en esta tierra a tope. ¿Sí? ¿Eso fue lo que dijo? ¿Cuál fue el primer mensaje de Él? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Entonces, él predica el Evangelio del reino, ¿verdad? Que es un mensaje de arrepentimiento, pero escuche bien, ese arrepentimiento demanda un estilo de vida que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, eso es lo que trata el Sermón del Monte, en muchos aspectos. Por eso los capítulos, como dijimos en un principio, repito, 5, 6 y 7 de Mateo, que son conocidos así como el Sermón de la Montaña, y aclaro, no es porque haya sido un solo sermón, ¿ok? Hubo parte de eso, sobre todo al principio, que sí fue, pero haz de cuenta que el Señor no se sentó, llegó ahí al monte y ahí les dijo a todos, todo capítulo así de corridito, capítulo 5, 6 y 7, no fue así, sino que Mateo lo sistematizó. Escuchen bien, Mateo a lo largo de toda la enseñanza de Jesús lo fue tomando y lo fue, ¿sí entienden lo que es sistematizar? Es decir, agruparlo por temas. La idea de Mateo era escribirlo y poner las enseñanzas de Jesús en un orden lógico, no en un orden cronológico, como en el caso de Lucas. Lucas habla del Sermón de la Montaña, pero no puntualmente, en el sentido que lo hizo Mateo. Ahí sí va más cronológicamente y no lo amplía tanto, pero Mateo sí. ¿Será porque pasó más tiempo con el Señor? Yo no sé, no lo sé. Podría decir muchas cosas. A detalles como esos es a los que me refiero académicos, ¿no? El caso es que Mateo lo agrupó y dijo, aquí está, aquí lo resumo todo, pensando en sus lectores, a quien se los iba a mandar, que pudieran ver cómo se debe de conducir. Alguien que vive en el reino, ¿cómo debe de conducirse en ese reino? ¿A usted le interesa eso? Mire, si usted es ciudadano de un país, usted debe saber, como ciudadano, cuáles son sus responsabilidades y no salirse de la ley. Es que yo no conozco la ley, pues ese es problema tuyo, pero tu desconocimiento no te exime. ¿Me explico? Y de repente te encuentras que hay muchos creyentes que sí son creyentes, pero que viven como quién sabe cómo, pero no como creyentes porque desconocen. No los exime, tendrán consecuencias. No sé si me doy a entender con esto. Entonces, a este grupo de enseñanzas también le podríamos llamar más allá de las palabras.
porque es llevar la acción cada una de ellas, ¿sí? Y es muy importante entender que esta serie de enseñanzas que están contenidas ahí, pues van dirigidas a discípulos. Aunque hubo gente que escuchó, yo espero equivocarme y me gustaría pensar que todos los que están aquí son discípulos de Cristo, pero solo el Señor sabe. Entonces, si usted es discípulo de Cristo, pues esto va para usted, y si usted no lo es, pues también va para usted, para que se arrepienta y se alinee. ¿Sí me explico? Entonces, esta diferencia que el Señor hace hacia los discípulos y donde le habla a toda la gente, Él constantemente dice, miren, vamos a poner atención, lo voy a parafrasear, vamos a poner atención a lo que Dios piensa y cómo quiere que actuemos, ¿sí? Dice, porque el sistema religioso lo hace todo para ser visto de los hombres. ¿Se acuerdan? Van a hacer oraciones y se ponen en las esquinas, ¿verdad? Ya Rocío nos explicó eso. Ahí donde se ve desde la otra cuadra, oh Señor, dice, pues, quieren ser vistos, ¿no? Cuando van a dar limosna, es decir, ¿qué van a hacer? Pues quieren que vean cuán generosos son. Dice, ustedes no le hagan así. O sea, eso es una cuestión y vamos a ahondar mucho en ello a lo largo de las siguientes enseñanzas. Pero lo que le está diciendo, no, la vida que Dios nos quiere enseñar no se trata de apariencias externas, sino se trata de realidades internas, ¿sí? Que bueno, se dan a entender, eso que está acá adentro, se da a entender por lo que yo vivo. ¿Cómo va a saber usted en lo que yo creo y en lo que yo pienso cuál es mi, cuál es mi fe si no es la manera en la que yo vivo? Y es ahí en donde muchos patinan, porque luego los ven y dicen, no, pues es una buena persona, pero no tienen ni idea si es creyente o no. No sé si me expliqué. Entonces, vamos, antes de entrar ahí al capítulo 5, ¿qué número está antes del 5? Muy bien. Porque eso nos plantea un contexto, ¿no? Es como que ahí viene trayéndolo y ya nos deja ver lo que está pasando. Fíjense bien, Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante. Ese es el contexto. Dice, Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. ¿Qué iba haciendo el Señor? Ahí está, era algo continuo. ¿En dónde enseñaba? En las sinagogas, era el lugar en donde se reunían, ¿sí? Donde se reunían los judíos. Entonces dice, iba enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. ¿Qué iba haciendo? Predicaba el evangelio, iba predicando el evangelio, dice, y sanando toda enfermedad, ¿sí? Dice, y toda dolencia en el pueblo. O sea, aquí ya no nada más es enseño en las sinagogas. Enseño en las sinagogas, enseñanza es una cosa, predicación es otra, ¿sí? Y ya estaba acá, ya andaba afuera, ya andaba metido en las calles. Y yo no estoy diciendo, váyanse a las calles a predicar, si lo quiere hacer está muy bien. Y es algo que está bien hecho hacer, ¿sí? A lo que voy es, no todo el tiempo estaba en la sinagoga. Andaba afuera, enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos. ¿Se dan cuenta que ahí hay acción ya? Que está más allá de las palabras. Entonces, todo lo que él iba hablando, todo lo que él iba enseñando, todo lo que él proclamaba, se ponía en práctica. Dice, se extendió su fama por toda Siria y traían a él, ¿sí?, todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, también se traduce como lunáticos, y paralíticos. Dice, y él los sanaba. Dice, y lo siguieron grandes multitudes de Galilea. Galilea era
pues la parte norte de Israel, era así como que ya lo último de Israel, ¿sí? Dice, lo seguían de Galilea, de Decápolis. Decápolis era una región que estaba, si usted está viendo hacia el norte de Israel, estaba a mano derecha, y Decápolis era una región que eran 10 ciudades, por eso es Decápolis, son 10 ciudades quiere decir. Era una región que eran gentiles. Después dice, de Jerusalén, es decir, de todo el norte, o sea, desde el norte hasta el sur, de todo el país. Dice, venían multitudes, dice, y aún del otro lado del Jordán. O sea, se corrió su fama por todos lados. Y venían, ¿cuántas veces vemos nosotros, verdad? Alimentaciones a miles que tuvo el Señor. No fue una vez nada más. 4,000 por acá, dice, sin contar mujeres y niños. 5,000 sin contar mujeres y niños. Pues si usted voltea aquí, dice, si decimos, pues habían 20 o 40 personas, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños, pues generalmente son más las mujeres que los niños, o sea, las mujeres que los hombres. Generalmente, para vergüenza de los hombres lo digo. ¿Sí? Al parecer las más interesadas en el reino de Dios llegan a ser las mujeres. Le doy un dato que nos debe dar vergüenza a los hombres, y no es guerra de sexos, pero esto nos deja ver luego qué onda con nuestras mentalidades, ¿no? Este dato no sé cómo esté actualizado, pero hace algunos años en el campo misionero habían 18 mujeres por cada hombre. O sea, había un hombre en el campo misionero, habían 18 mujeres en el campo misionero. Pues no sé si ya serán 20, o a lo mejor son 15, ¿sí me explico? Yo no sé, a lo mejor ya los hombres se están poniendo la pila y ahí van, ¿no? Hombres, ¿qué pasó? Entonces era mucha gente, el punto, había mucha gente. Entonces el Señor vino con ese propósito también de enseñar, de revelar, de manifestar a Dios de la manera en que la gente pudiera entenderlo. No nada más los eruditos, no nada más los que tenían una posición en donde tenían acceso a muchas cosas, sino toda la gente, que todos pudieran entender, que todos pudieran ver al Señor, que todos pudieran entender a Dios, por decirlo de alguna manera, que pudieran conocerle a Él, que había muchísimo más allá de lo que ellos habían vivido toda su vida por siglos. Sino que Dios es tan real, que Dios se manifiesta en nuestro día a día, y Él quería enseñarles eso, ¿sí? Entonces era indispensable pues que toda la enseñanza de Él se centrara en lo que Dios piensa, escuchen bien, sobre todos los aspectos de la vida del hombre. ¿Cuántos saben eso? Que Dios tiene una opinión en todos los aspectos de nuestra vida. Para todas las cosas de nuestra vida, el Señor tiene una opinión. Por eso no nos movamos sin antes ir a Él y decirle, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo es? ¿Cómo debería de ser? Enséñame en tu palabra. Y pase tiempo, porque no es, a ver, dime San Google, dime. No, tiene que pasar tiempo con Dios. Y a lo mejor tendrá que leer un montón, y ahí le brincó algo y no entendió y tiene dudas. Bueno, pues para eso estamos los pastores y maestros, para ayudarle con eso, ayudarles a discernir. Esto se los he dicho cualquier cantidad de veces. Pero usted tiene que ir con el Señor y usted tiene que conocerle a Él, ¿verdad? Y de manera muy especial, pues todo aquello que tiene que ver con la salvación, todo aquello que tiene que ver con la obra directa de Él. Es muy importante que lo tengamos claro eso. Entonces, Mateo, fíjense, ya me estoy yendo para el final y apenas vamos a entrar al sermón, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, o sea, estos que acabamos de mencionar, ¿sí?, subió al monte. Y miren, en ese subir al monte tenía distintos propósitos de subir al monte. Uno de los propósitos
que nosotros lo vemos constantemente, era que él subía, que él se apartaba, ¿verdad que sí? ¿A qué se apartaba? Primero a orar. Se apartaba a orar. Sí, en la tranquilidad allá, ahora sí que separado de las multitudes. Se apartaba para estar solo con el Señor, con su Padre. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Abba, Padre, quiero estar contigo a solas, en intimidad. Sí, ahorita vamos con la multitud, pero yo necesito estar contigo. Yo necesito ese intercambio de afectos contigo. Yo necesito escucharte. ¿Sí? Y nosotros necesitamos eso mucho, ¿sí o no? Yo no sé ustedes, yo necesito pasar tiempo con el Señor más para escucharlo que para decirle, que le digo, pero es mucho más importante lo que Él tenga que decirme a mí que yo a Él. Sin embargo, aún sabiendo que Él sabe cómo me siento, trato de decirle. ¿Sí me explico? A veces, Señor, estoy hecho un lío y no sé por dónde es, pero tú ubicas y tú sabes esto y me siento así y no tengo ganas de esto. Es más, no tengo ganas ni de orar. No tengo ganas ni siquiera de estar aquí ahorita hablando contigo. Tú lo ves, pero no sé si me voy a entender. ¿Les ha pasado esto o nada más a mí? No, nada más a usted, dice pecador. Yo muchas veces he estado así. La verdad de las cosas, no sé ni de qué tengo ganas, pero de estar aquí contigo no tengo ganas en este momento. No quisiera saber de nada ni de nadie. Y sin embargo, al estar ahí, ¿saben por qué podemos tener esa confianza de llegar y estar a solas con el Señor y abrir nuestro corazón? Para empezar, Él lo ve. Pero es que Él no se pone nervioso con nuestras tonterías, hermanos. A Él no le mueve. No es así como que, ¡ay, ya me sentí! ¡Ay, no quieres estar conmigo! ¡Vete pues! Porque así somos nosotros. No querés estar conmigo, entonces pues yo no te obligué, ¿eh? Pero el Señor no es así. Entonces es así como que, de veras, y yo siento como que Él voltea y dice, ay, chiquito, andas enojado. Ay, mira, ven tantito. No, pero es que no quiero, ven tantito para acá. No, pero... ¿Cuántos saben lo que les estoy diciendo? ¿Cómo lo hacen con sus niños? Luego, no quiero, no. Hacen su berrinche, ¿verdad? Y están y ponen la boca que se tropiezan con ella, ¿verdad? Porque la andan pateando, ¿verdad? Ahí, y no, ándale, ven para acá. No, pero no. Ándale que sí, que bueno, poquito. ¿Sí o no? Nos pasa así con Él. Bueno, necesitamos estar a solas, ¿verdad? Pero escuchen bien, Él también se apartaba para estar con sus discípulos y enseñarles, más allá de la multitud. Entonces dice, subió al monte y después de sentarse, y esto era algo muy normal, los maestros se sentaban y enseñaban, así que yo digo, ay, qué bueno que no tengo que estar parado ahorita, y menos ahorita, ¿verdad? Sí, sentadito. Hace rato le dije a Galo y a Samuel, les dije, no, se me hace que si voy a predicar parado, pero ya al ratito dije, no, se me hace que no. Mejor déjame el banquito ahí cerquita. Entonces, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él. ¿Quiénes son los que se acercan al Señor? La multitud se queda allá. ¿Usted de quién quiere ser? ¿De los discípulos o de la multitud? Miren, la multitud recibió muchos beneficios del Señor. Porque el Señor se metió en la multitud y habla que en las multitudes sanaba a un montón de gente, ¿sí o no? Endemoniados, pues no eran sus discípulos los están endemoniados, eran de las multitudes y los liberó, y a otros los sanó y les dio palabras de consuelo y los alentó. Pero los que se acercan a Él son los discípulos, hermanos.
Ese es un patrón que se establece en las Escrituras. Entonces, ya que se acercaron, dice, y abriendo su boca, ¿sí?, les enseñaba diciendo, ya, empezó ahí. Entonces, la intención del Señor, pues era esto, sí, necesito y deseo pasar tiempo con el Padre, ¿verdad? Necesito también descansar, y vénganse muchachos, también ustedes descansen, que ya la traen bien pesado, atender a la multitud a veces es complicado. Entonces vengan, descansen, y de repente ya veían como que se sentaba y ya lo conocían, dicen, va a empezar a hablar. Estamos aquí, y como discípulos sabemos eso. Cuando lo veían a lo mejor recostado ahí, porque se recostaba, ¿no? Se recostaba y a lo mejor se pone así de lado, sentado, y ellos podían identificar cuando se sentaba para comer a cuando se sentaba para enseñar, porque le conocían, eran sus discípulos. Entonces los discípulos se acercan al maestro. Vámonos al final. El mensaje del Señor en esa proclamación del Evangelio, como lo vemos desde Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 1, siempre llevaba a la gente al arrepentimiento, ¿sí? Y ese arrepentimiento tenía que manifestarse en acciones, en frutos, ¿sí? Esto es, en una conducta. O sea, ¿cómo se manifiesta otra vez el arrepentimiento? Pues en una conducta muy concreta. Esa es la expresión de nuestra fe. ¿Cómo expreso mi fe? Por mi conducta. Entonces, esos son los principios del reino de los cielos o del reino de Dios, como usted quiera llamarles, lo mismo, ¿sí? Se refiere exactamente a lo mismo, porque hay quienes dicen, no, el reino de los cielos es una cosa, el reino de Dios es otra cosa. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Y luego lo vamos a ir viendo. Pero eso, todos esos principios que Mateo sistematiza, que agrupa en ese sermón de la montaña o sermón del monte, es para que sean practicados por nosotros, sus discípulos, por sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? Es para que lo practiquemos. Ese es el contexto en que nosotros debemos de ver siempre que lea capítulos 5, 6 y 7. Es en ese contexto, siempre es ahí. Como discípulos es vivir esto. Porque muchas veces, como mencioné hace un momento, se desperdicia el tiempo dentro de la iglesia cuando se le enseña cosas que no están en la palabra de Dios. Cuando en la iglesia ya se enseñan cosas que no están en la palabra de Dios, aunque suenen bien, ya se desperdicia el tiempo. Ya abre la puerta al error, aunque haya buena intención, pero ya se abre a un pensamiento deformado. Ya se empieza a deformar el pensamiento del creyente. Lo único, póngame atención, lo único que debe de moldear el pensamiento del creyente es la palabra de Dios. Eso es lo único, no las máximas humanas. Oye, pero es que tal predicador dijo tal y tal cosa. Sí, está bien, pero dijo también otras barbaridades. No todos aunque hayan sido grandes hombres de Dios, no todo lo que dijeron está bien dicho. Muchos de ellos se equivocaron garrafal. Muchos de ellos tuvieron errores garrafales, textualmente. ¿Sí me explico? Entonces el hecho de que, no, es que fulanito predicador lo dijo, entonces debe de ser así. No necesariamente. ¿Dios lo dijo? Bueno, no sé. ¿La Biblia lo dice? Bueno, yo lo entiendo. Bueno, ese es otro asunto. Pero la Biblia dice esto. Si no dice la Biblia, por eso nos lleva a que no pensemos más allá de lo que la palabra de Dios dice. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque deforma el pensamiento y convierte a esa persona en seguidor de alguna manifestación religiosa. No sé si me expliqué con esto. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos sí? ¿Cuántos? A ver, los que sí, levanten la mano. Los que no. Los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando desde el principio. Es decir, miren, cuando alguien ya mete el pensamiento del hombre
el que está escuchando potencialmente ya va a seguir al hombre. ¿Sí? Y eso son todos los ismos. ¿Sí? Esos son, no me quiero meter por ahí, pero esas son las denominaciones. Nosotros lo hacemos así. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos haciendo así 500 años. Y así lo seguiremos haciendo. Sí, pero es que eso no dice la Biblia. Pues la confesión de tal año en tal ciudad y de tal, así lo dice. Sí, pero qué bueno, pero no está en la Biblia. Y qué bueno que lo sepas. Y está bien saberlo. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿En qué momento? Entendiendo el contexto histórico en el que estaban viviendo. Pero yo no voy a seguir eso. Y cuando me estoy refiriendo a los ismos, los voy a mencionar. Miren, yo no tengo nada en contra, por ejemplo, si menciono, es que necesito decirlo, ¿no? Porque eso lo traigo aquí. Yo no tengo nada en contra de Lutero, por ejemplo. Hubo cosas en las que se equivocó y no tenía cosas con claridad. En un principio, después la tuvo, en algunas corrigió, en otras no, pero se equivocó feo. Yo no tengo nada en contra de él, pero tengo todo en contra del luteranismo. Yo no tengo nada en contra de Juan Calvino. Me parece un hombre muy brillante en su tiempo, pero sí tengo muchas cosas en contra del calvinismo. No tengo nada en contra de Arminio. Me pareció que hizo algunas cosas, faltas de precisión, lo que usted quiera. Pero tengo muchas cosas en contra del arminianismo. El problema son los ismos. Porque ya empiezo a meter, esto es lo que yo pienso, pero yo pienso distinto. ¿Sí? Entonces yo pienso distinto. Bueno, pero es que la Biblia dice, bueno, yo no lo entiendo así, pero no, pero es que dice esto y ya. Bueno, entonces como no estamos de acuerdo, tú para allá y yo para acá. Y no nos limitamos muchas veces a decir, no sé o no lo entiendo así. Pero vamos a seguir a Cristo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, mis amados, nuestro enfoque no es cumplir las enseñanzas para ser cristianos, es porque ya lo somos. Es decir, es nuestro privilegio el recibir la enseñanza para vivirla. Es nuestro privilegio, hermanos. Nunca lo debemos de ver como una carga. Si se nos hace, ay, esto es muy pesado, esto es una carga, revise usted si ha creído o no, porque a lo mejor cree que cree. No, es que pues hay cosas que sí son complicadas, pero es complicado porque en mi carne es complejo, porque mi carne me está diciendo, no hagas eso. ¿Sí o no? Pero el Señor me da la habilidad y dices, qué privilegio que el Señor me quiere sacar de eso. Y me quiere elevar a que ande en sus caminos, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde quiere que andemos, en los caminos de Él, no en los caminos de los hombres. Quiere que andemos en su palabra, no en los ismos. Si los conoce y los entiende y todo, está bien, qué bueno. Hasta es bueno saberlos, ¿no? Para que no le den a uno gato por liebre. Y entenderlos. Pero yo quiero andar en lo que el Señor dice. Yo quiero agradar al Señor, no a un grupo de personas. Mi privilegio es obedecer al Señor y vivir para Él. Y no solamente es mi privilegio, es que es mi responsabilidad. Por eso el apóstol Juan lo plantea así. En 1 de Juan 2:6 dice, el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. ¿Usted se dice creyente? ¿Ustedes cuántos cristianos hay aquí? Pues a vivir como Cristo. Y no podemos vivir como Él si no lo tenemos a Él. ¿Está así? ¿Lo ve?
Yo no puedo vivir a Cristo si no tengo la vida de Cristo. Yo no, me gustaría mucho ser un águila. Pues, si no tienes la vida de águila, mejor ni te avientes, porque te vas a estrellar. Es la vida lo que te habilita a vivir como Cristo. Lo único que te habilita a vivir como Cristo es la vida de Cristo. ¿Tienes la vida de Cristo? Bueno, estás habilitado. Si lo tienes a Él, tú estás en Él y Él en ti, bien puedes. De otra manera no. De otra manera solamente se va a imitar. Y muchas veces pasa eso, se imita a, y llega un momento en que ya me cansé y por eso mejor ya me voy. Y de eso hay mucho. Porque no tienen la vida de. ¿Usted está de acuerdo que usted le puede enseñar a un chimpancé a ponerse un pantalón, a hacer cosas como de hombre? ¿Sí o no? Lo puede enseñar a contar y a poner ahí, no sé tanto. Se le puede enseñar a hacer muchas monerías. Muchas cosas que los hombres hacen, pero nunca será un hombre. Por más cosas que haga de hombre, porque no tiene la vida de hombre. Nosotros podemos imitar, en este sentido, vivir a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya tengo la vida de Cristo, no tengo pretexto, tengo el Espíritu Santo en mí, tengo su palabra. Puedo seguir avanzando. ¿Ven la diferencia? Entonces, mis amados, por eso nos insta, y ya con esto termino. Es el cuarto final, ¿verdad? O el quinto. Nadie en absoluto va a hallar plenitud en este mundo o en el mundo venidero fuera del reino de los cielos. La puede pasar bien, entre comillas, pero no plenitud, ¿sí? Él nos enseña el mal que debemos de rechazar, el mal que debemos de aborrecer, y también nos enseña el bien que debemos de buscar y en el que debemos de crecer. Y ahí encontramos plenitud en estar con Él. Termino, último final, con este pensamiento del pastor Pérez Millos. ¿Sí? Él dice lo siguiente: las palabras que fluían de sus labios eran palabras de vida eterna. Dios estaba enseñando a las gentes personalmente, hablando del Sermón del Monte, ¿no? Lo voy a repetir. Las palabras que fluían de sus labios eran palabras de vida eterna. Dios estaba enseñando a las gentes personalmente. El infinito Dios se había revestido de humanidad para poder comunicar las palabras divinas por garganta de hombre. No era el glorioso Dios cuya presencia aterraba a quienes veían su gloria. Era el humilde carpintero de Nazaret, que hablaba a las gentes desde su condición de hombre. Sin embargo, quien estaba enseñando era Emmanuel, Dios con los hombres. No como en el monte Sinaí, ¿no? Que se manifestó y que todos, no, Moy, que te hable a ti. Y tú nos dices, no, aquí no. Aquí llegó revestido de un humilde carpintero. Un hombre humilde, pero el que estaba hablando era Dios con los hombres. Qué fuerte, ¿no? Oremos, vamos a ponernos de pie y a orar. A darle gracias. Si usted aprendió algo, pues dele gracias ahí. Oramos, Señor, en este tiempo dándote gracias. Pues por aquellos, Señor, que ya vivimos en el reino. En primer lugar, gracias porque tú nos metiste y nos mantienes. Por aquellos que en algún momento hemos dado respuesta
a tu mensaje y nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en ti y has quitado nuestra culpa del pecado, Señor. Podemos abrazar tu palabra ahora y oramos, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo y que tú nos lleves a andar como tú anduviste, Señor. Ayúdanos y que sea esa obra, no es nuestro esfuerzo. Nosotros no tenemos la fuerza para andar como tú, pero tu Espíritu en nosotros sí nos habilita para eso, Señor. Y oramos también por aquellos que aún están confiando en algo o en alguien más fuera de Cristo. Oramos, Señor, también a favor de ellos para que puedan ser iluminados por tu palabra y que puedan ser guiados por tu Espíritu a ese convencimiento de cambiar su manera de pensar, que puedan venir a ser parte de tu reino, Señor, y que clamen junto con los demás redimidos que venga tu reino también. Te damos las gracias y te rogamos que prepares nuestro corazón para todo lo que tú quieres enseñarnos, para todo lo que tú quieres decirnos cada día, Señor. Que pongamos atención, crea en nosotros, agita en nosotros una expectativa, Señor, de escuchar tu palabra, una expectativa, aún una desesperación, Señor, de llegar delante de ti, de escuchar tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.